bienvenidos a Tirando el Libro con Hogar y con Amílcar. Tenemos un capítulo especial en esta ocasión, pero para hacer la presentación de nuestro invitado muy especial, le voy a pedir a Bogar que la haga. Así es, pues el día de hoy, no sé si ya notaron el parecido, pero está con nosotros mi papá, Ernesto Romero Rodríguez, quien es docente, ha sido docente de algunas preparatorias y sobre todo de esta en la que nos encontramos el día de hoy, el Colegio Preparatorio de Jalapa. Y de nosotros. Y también fue nuestro maestro, de mi hermano y de muchos otros amigos de nosotros. Así que bienvenido, Pa. Bienvenido. Muchas gracias, bien, gracias. Perfecto. El día de hoy, como ya lo mencionó Amílcar, vamos a continuar con nuestro episodio especial de la Revolución. En este caso, pues trajimos a mi papá, que es maestro de historia, quien ha leído muchos libros de muchos temas, y pues le vamos a pedir que nos dé algunas recomendaciones acerca de este tema de la Revolución. Y en la segunda parte también vamos a recordar anécdotas que tienen que ver tanto con la biblioteca como con el colegio en general, ¿vale? Entonces, pues nuevamente bienvenido y te damos la palabra. Por ahí, si recuerdas, en nuestro episodio de hace 2 semanas hablamos de Escuadrón Guillotina, que también seguramente lo leíste. Pero bueno, queremos escuchar qué libros sobre la revolución has leído tú. Bueno, pues de la Revolución Mexicana se ha escrito mucho. Hay novela histórica, hay textos que nos hablan de los hechos que acontecieron en la Revolución, pero dentro de la novela histórica que nosotros podemos encontrar algunos textos importantes, pues está Tropa Vieja, de Francisco Luis Urquiza, que es un buen libro. El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán, es otro de los textos bastante interesantes. Y bueno, de los que expresan un poco el realismo de la sociedad de aquellas épocas, pues podemos encontrar el México Insurgente de John Reed y también México Bárbaro de John Kenneth Turner. Yo les comentaba que dentro de la novela histórica es fundamental la esencia de los textos en cuanto a que plantean un realismo de la sociedad de aquellas épocas, de la situación que vivían los campesinos, de la situación que vivían los obreros, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de este tipo de novelas. Hay varias, ¿no? También las de Juan Rulfo, que son interesantes, sí, que seguramente pues, muchos han leído, ¿no? En las escuelas secundarias, desde la secundaria empiezan a leer a Rulfo, que es uno de los autores importantes de la novela revolucionaria. Por ejemplo, en ese sentido, El Llano en Llamas es una serie de relatos, son como 15, son un montón. Sí, la verdad es que ese libro me fascinó, lo tengo quizá dentro de mi top 5 de libros, porque todos y cada uno de ellos son muy buenos. Y lo curioso, lo menciono en este caso, es que es un libro justamente de esa época, pero en realidad no menciona mucho de la lucha que hay, ¿no? Sino como lo que acabas de mencionar, relata muy bien lo que se vivía en el interior, digamos, en el campo de las ciudades de México, ¿correcto? Así es. Ahora, de estos géneros, ¿a ti cuál te gusta más? ¿El que tiene los datos tal cual de lo que sucedió? ¿O estas novelas que tocan esa realidad del campo, pero que no habla de los personajes históricos? ¿Tienes alguna preferencia? Bueno, realmente me agradan los dos géneros, ¿no? ¿Sí? Porque si hablamos, por ejemplo, del texto de John Kenneth Turner, plasma en el libro una realidad bastante cruel de lo que se vivía en la época porfiriana anterior a la Revolución, que de hecho pues, son los antecedentes cercanos al movimiento revolucionario. Entonces, el hecho de que te manejen los datos vivos y crueles de lo que pasaba, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que en 1910 en México había esclavismo, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe ese tipo de información, no la conoce. Y es importante que tanto los estudiantes como nosotros sepamos lo que pasaba en 1910, a principios del siglo XX, ¿no? Este tipo de textos, incluido el de John Reed, manejan ese tipo de información. Ahora, el otro género, el de la novela, donde no precisamente plasma eso, sino que son, como tú mismo lo dices, una serie de relatos, también resultan muy interesantes porque además están reseñando en este tipo de relatos lo que se vivía, ¿no? Y además creo que resulta un poco
Claro. Sí, sí. Sí, puede resultar más atractivo, Más desde el atractivo. punto de vista de un chavo que se está acercando a los libros, de tener una novela histórica, como las que se mencionaron en un Con principio. humor, ¿no? Negro, por Exactamente. ahí. A tener estos relatos cortos, que además para muchos de los alumnos es la extensión de los textos, en donde ven, hay un libro, son 200 páginas, no, pero ya reducir eso a 10, 15 páginas se vuelve más digerible para ellos, más atractivo. Bueno, es una historia y además es corta. Y con base en ello empezar a hacer el recorrido de textos un poco más largos, ¿no? Yo recuerdo aquí en la escuela, cuando estábamos estudiando la clase de literatura, en esa parte de la novela revolucionaria nos hablaban también de Nelly Campobello, que también eran relatos cortos que leíamos justamente del periodo revolucionario, y eso a mí al menos me llamaba la atención porque era una extensión, al menos los que nos encargaron eran muy cortos. Oye, ¿y alguna recomendación para conocer? Digo, por ahí tú hace muchos años nos regalaste a mi hermano y a mí toda una colección que dice La Revolución Mexicana en resumen, y eran como 12 libros. Entonces, uno que realmente digas, no sé mucho de la revolución, quiero saber qué es lo que pasó de principio a fin, pero que no sea tan extenso como esta colección de 12 libros. Pues, ¿Cuál sería? realmente sobre la Revolución Mexicana se ha escrito bastante y hay diferentes autores que manejan toda esta temática. Sin embargo, creo que para conocer un poquito más sobre la Revolución Mexicana no necesariamente tiene que basarse en un solo libro. Okay, Es decir, claro. puedes empezar a leer este tipo de textos, como decía Amílcar, que te vayan induciendo a leer más acerca de lo que aconteció en la Revolución, ¿no? Claro. Dentro de los que mencionabas ahorita está otro que se llama Tropa Vieja, y hay otro que a mí me gusta mucho, que se llevaron el cañón para Bachimba, es de Rafael Muñoz, es muy buen libro también. Y ese tipo de textos te pueden ir introduciendo hacia Te van a dar ganas de leer, porque si quieres también enterarte de la secuencia cronológica de la Revolución Mexicana, pues hay muchos libros, ¿no? Sí. Incluso de los escolares encuentras un montón de información, pero te vas a centrar, como decía hace rato, en datos duros, ¿no? Los datos duros de la Revolución Mexicana, y de esos encuentras multitud de libros, ¿no? Okay. Hasta en internet, ahí poniendo Hasta en la internet Revolución encuentras, Mexicana, exactamente. ahí sale todo. Pero la lectura ya de relatos, de novela histórica y todo eso, te va a introducir hacia mayor conocimiento de estos hechos, ¿no? Muy bien. Ahora, de todas formas, todos los que mencionó, obviamente ustedes le pueden dar ahí regresar para anotar el nombre. Los ponemos pero los en la vamos a poner. En la descripción los ponemos todos. E incluso si por ahí nos comenta otros que no se le hayan pasado, también los vamos a poner en la descripción. ¿Vale? Y ahora también queremos que nos platiques, estamos en un lugar histórico en la ciudad de Jalapa, probablemente del estado de Veracruz y de todo nuestro país. Es la biblioteca, para quien no reconozca este espacio, es la biblioteca Librado Basilio dentro del Colegio Preparatorio de Jalapa. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este lugar histórico, Paco? Bueno, pues esta biblioteca, de hecho, la empezó a fundar don Antonio María de Rivera. Empezó a juntar los primeros libros desde 1843, ¿no? Ya para 1868 ya tenía aproximadamente 1288 libros que fue reuniendo en el transcurso de los años, ¿no? Cuando se inaugura el edificio en 1901 ya había más de 8,000 volúmenes en esta escuela. En la actualidad hay más de 17,000 volúmenes en esta escuela. Y bueno, pues ya no tienen acceso los estudiantes a esta biblioteca. Los docentes podemos entrar, pero ya no es una biblioteca como lo fue durante muchos años, precisamente para cuidarla, ¿no? Son libros muy antiguos, se conservan ediciones antiguas del Quijote de la Mancha, ¿no? De la Divina Comedia, así como una de las 7 partidas de 1567. Las 7 partidas del sabio, se le conoce como las 7 partidas del sabio, precisamente porque se elaboró durante el reinado de Alfonso X, que era conocido como el sabio. Y hay muchos libros antiguos de diferentes siglos, ¿no? Recibe su actual nombre, como lo acaban de mencionar, del maestro Librado Basilio, que fue director de esta escuela, un gran poeta,
fue uno de los últimos grandes directores de esta escuela. Y cuando él fallece en 1994, el gobierno del gobernador Chirinos y las autoridades de educación media le ponen su nombre. Sí, justamente cuando llegué hace rato por la mañana, llegué con mi mamá y cuando vimos la placa de allá afuera del 94 me decía mi mamá, yo conocí al maestro Librado Basilio porque mi mamá estudió aquí en Jalapa. Entonces me dijo, yo lo conocí, digo, ya realmente yo no tengo una imagen clara del maestro, pero ella me dijo, sí, yo lo conocí, pues era un maestro muy reconocido de aquí de la ciudad y por lo que escucho del estado. Entonces, vaya, hay que irse informando también de estos detalles. Yo estudié aquí y hay algunos detalles que no recuerdo, que sí los mencionaron, no los tengo muy presentes, pero este capítulo sirve también para eso. La verdad es que es un lugar fabuloso, es comprensible que no esté abierto al público de todos los estudiantes por la calidad de las instalaciones. Nos estaba platicando Ernesto que hicieron una restauración del lugar por allá del 2005 y a partir de eso han tenido mucho cuidado y se ve realmente el cuidado que han tenido con las instalaciones porque está de lujo. La verdad es que está impresionante y como lo estaban mencionando es ya más que nada dirigido hacia personas que quieren hacer alguna investigación o acudir a este tipo de textos. Sí, y también nos estaba contando mi papá que el manejo de los libros pues solamente lo puede hacer el encargado de la biblioteca, por eso no les podemos mostrar estas ediciones que aquí tenemos enfrente del Quijote de la Mancha y otras tantas, porque pues ya es una biblioteca muy cuidada. Y ahorita que entramos al colegio, no sé, Amílcar, ¿qué sentiste? Yo tenía años sin regresar y pues me recordaron, o sea, me llegaron de golpe muchos recuerdos. Incluso aquí abajito en la explanada las clases de paraescolar, de voleibol, de fútbol, que a veces nos las daban aquí. Los exámenes. Mi papá, bueno, no solamente mi papá, los maestros tenían como esa obligación de sacar al patio, a los pasillos, a todo el alumnado que presentaba examen. Realmente no había forma de hacer chanchullo, aunque probablemente los más pros seguramente sí lo hicimos. No nosotros, porque nosotros reprobábamos, no. Ah, sí, es verdad. Nosotros no hacíamos trampa, si había que reprobar, reprobamos. Y otra anécdota que ahorita, digo, ustedes ya no la escucharon, no la vieron en la cámara, pero habíamos quedado de que íbamos a llegar un poco más temprano y no lo logramos. Mi papá es una persona muy puntual, de hecho ahorita le voy a preguntar si todavía o hasta qué momento siguió, según yo tenías las llaves del colegio porque era el primer maestro que llegaba, creo que incluso llegaba antes que los consejos y le habían dado una llave para que pudiera entrar y todos los días lo veías a las 6:15 que llegaba el primer alumno, 6:30, diciéndole buenos días a todos. Eso se interrumpió por un periodo en el que él pasaba por mí al Fobiste, donde nosotros vivíamos, bueno, mi hermano, mi mamá y yo, y mi papá decía, bueno, va a pasar por ti. Cuando vio que ese venir a darle los buenos días se estaba viendo interrumpido, porque yo no soy muy puntual, decidió decirme, a partir de mañana llega solo al colegio. Pero sí es real, ¿no? Sí llegabas antes que todos los maestros y los consejos incluso. Bueno, desde hace muchos años practico la puntualidad y lo que dice Bogart es cierto, ¿no? Cuando él estaba estudiando, yo me tenía que ir al Antonio luego, tenía que pasarlo a dejar y regresarme, pero a partir del maestro Irineo, Irineo Alarcón Contreras, que fue director y falleció hace el año 2019, él me pidió de favor que si podía llegar temprano para recibir a los alumnos, y yo le dije que con todo gusto lo hacía. Y entonces durante casi todo el periodo del maestro Irineo, desde el 2009 hasta el 2019, no precisamente que tuviera la llave, no, porque no me gustaba esa responsabilidad de tener la llave, pero era el primer maestro que llegaba a la escuela y recibía a los estudiantes junto con mi amigo Luis, que es el intendente. Él abría, él tenía la llave y ya entrábamos, él se iba a hacer sus actividades y entonces yo a las 6:30 abría el portón para que todos entraran. Y sí, eso de los buenos días, que lo extraño ahorita porque pues no puedo decirles buenos días, ¿no? No, solo en línea. Aún así en línea, pues sigo con esa puntualidad, empiezo mis clases muy temprano. Sí, lo creo. Y pues es que la puntualidad ya no es se vuelve un hábito, ¿no?
Sí, ya no lo exactamente. puedes No nos evitar. hacia un lado después. Y la verdad es que deben saberlo, que cuando nosotros estudiábamos aquí, hablando del maestro Irineo, él era al menos en mis clases, siempre llegaba temprano y a veces nos dejaba ya afuera. Si llegábamos atrás de él, ya nos cerraba la puerta y no nos dejaba entrar. Pero eso hacía que en la siguiente clase ya estábamos todos adentro cuando veíamos que venía el maestro Irineo, que también nos pasaba con el maestro Segovia. A veces nos decía, a ver, cierren la puerta, y ya estaba alguien afuera, lo dejaban pasar y nos dejaba afuera también. Dice, ya ciérrenla, pero por fuera. Sí, sí, de hecho también mi papá hacía eso y también a mí y a mi hermano nos dejó fuera, pues porque al final de cuentas ahí ya no había relación más que maestro-alumno y nos tocó que nos dejaras afuera los dos en tus clases de las 7 de la mañana y pues ni modo al otro día levantarse un poco más temprano. Otra de las cosas que yo recuerdo mucho, Pa, es que de repente 11 de la mañana estábamos aquí, nos encontrábamos y me decía, ¿ya desayunaste? Y yo, sí, pero tengo hambre. Y me decía, ¿quieres un cóctel de camarón? Y yo, por favor. ¿Y también quieres un jugo de naranja? Y yo, excelente, el combo. Entonces, una de las ventajas de tener a tu papá en el mismo colegio y que tuviéramos también no, la verdad no me acuerdo el nombre, la otra del Pacífico, algo así. El Golfo. Del Golfo, era que pues, nos consentía, ¿no? Tanto a mi hermano como a mí, porque él sí podía salir. O sea, todos los estudiantes teníamos al alcance la coctelería, pero no podíamos salir. Entonces, esos eran parte de los privilegios de tener a mi papá dentro del colegio. Poder comer, bueno, desayunar cóctel de camarón seguido, que además a mí me fascinan los camarones. ¿Alguna otra anécdota, Mirka, que te acuerdes? Me acuerdo justamente de estas mesas y cuando llegué me acordé de inmediato de cuando presenté mis exámenes de R. Es importante decir que en el transcurso de la prepa solamente presenté 2 exámenes de R en primer semestre. De introducción al derecho que llevábamos en esos años, en primer semestre, y de matemáticas, que yo me consideraba malo para las matemáticas, entonces reprobé esas 2. Y aquí en este salón, en estas mesas, presenté mis 2 exámenes de R. En el de matemáticas saqué 10 y en el de derecho saqué 6, pero había que pasar. Ya por eso me quedé y no volví a reprobar ninguna AR. Pero sí recuerdo, por ejemplo, en las clases con Ernesto, que luego nos daba datos curiosos de la historia y preguntaba, a ver, ¿quién sabe esto? Y el que levantaba la mano nos decía, tienes un punto para el examen, pero lo tienes que escribir en el examen. Que de hecho es algo que yo ahora aplico en mis clases también. Y me acuerdo mucho porque después del examen les decíamos a los compañeros, oye, ¿lo escribiste en el examen lo de tu punto? No, se me olvidó. Y llegaban corriendo, maestro, mi punto. Y decía, no, la condición era que lo pusieras en el examen. Y ya así perdían los puntos. Sí, era interesante esto porque sucede un poquito como lo que mencionamos de leer relatos o narraciones históricas de la Revolución. Es decir, el dato curioso de un hecho te va a llamar la atención para buscar más. te va a interesar para saber más. Y créanme que muchos de mis alumnos de la materia de historia, que posteriormente han egresado a otras facultades o de las áreas de humanidades, me han comentado, oiga maestro, es que a mí me interesaba mucho cuando nos encargaba de investigar algún dato curioso y luego quería investigar otro, ¿no? Quería buscar más. Ajá. Entonces era como la introducción a la historia, ¿no? Muy útil. Sí, a mí me acuerdo que también alguna vez nos preguntabas cuántas islas tiene México, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados en el mapa, desde la primaria te hacen dibujarlo y no dibujas ninguna de las islas que tiene y tiene bastantes. Entonces con esos pequeños datos que te van dando como esa curiosidad, empiezas a investigar qué hay, ¿no? Acerca de diferentes temas. Entonces creo que eso siempre funciona. Y quizás es lo que tratamos de hacer nosotros aquí en el canal, ¿no? Les decimos algunos datos, no les contamos toda la historia del libro y ya si les llama la atención ustedes van a ver si lo buscan o no. Ya nada más para finalizar, antes de que se nos acabe el tiempo el día de hoy, yo aquí hice una breve lista de algunos de los maestros que tuvimos. Me imagino que algunos de ellos, o más bien la mayoría, ya no están, han de ser de los pocos que quedan cuando nosotros estuvimos estudiando. Obviamente ya mencionaste al maestro Irineo, que fue director y falleció hace unos años.
Por aquí también tengo al maestro Gorbea, que también toda una institución y ya también fallecido. Y bueno, recuerdo a la maestra Susana, que también ya la hemos mencionado aquí, que nos ponía estos proyectos en los que Amílcar nos acompañó. Y que fue directora. No, esa, Sí, después de Irineo ella Fue fue mira, directora. no sabía. Ok, la maestra Susana, el maestro Sili, que nos dio física y Sigue. química, ¿también sigue? Sigue. Excelente. El maestro Renan. También sigue. También sigue, excelente. La maestra Amita. Ya no. La maestra Fue directora. También fue directora. Y bueno, el subdirector Agapito, también me acuerdo de Ya se jubiló hace muchos años. Y bueno, no sé si Amílcar recuerda algunos nombres. Recuerdo bueno, al maestro Segovia, recuerdo al maestro. Al maestro Rizzo. Ya murió. Ya murió. Toda una El que nos institución. daba para escolar es Roberto. Roberto, para escolar deportes. Deportes. Parece ser que ya no está. Ya no y está. con la pandemia, pues ya Sí, se acabó lo- Pero bueno, si nos están viendo, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y a quienes ya no nos acompañan, pues que descansen en paz. Exactamente. Y antes de cerrar esta parte, al inicio del capítulo, bueno, antes de que iniciara, Ernesto nos estaba platicando un detalle relacionado con un libro en específico de Salvador Díaz Mirón. Y no me gustaría que terminara el episodio sin que se mencionaran estos detalles que nos estabas platicando. Sí, bueno, yo les hablaba de Lascas, que fue el libro escrito, un libro de poesías, que es precisamente escrito por Salvador Díaz Mirón, y que finalmente la venta de la primera edición la destinó Salvador Díaz Mirón, el dinero recaudado, precisamente para comprar más libros, ¿no? Para comprar más libros y para comprar algunas cosas del laboratorio que se requerían. Creo que no podríamos terminar esto sin hablar de Lascas, porque es un libro importante para la escuela, ¿no? Es Claro. un libro importante para esta biblioteca. Y además la importancia de Salvador Díaz Mirón, de la poesía, ¿no? De Salvador Díaz Mirón, llamado el poeta rebelde, ¿no? Tuvo varios apodos, ¿no? El poeta rebelde, el poeta retador, porque además era duelista, ¿no? En las épocas en que le tocó vivir, se enfrentó a muchos personajes. De hecho, en uno de los duelos le dieron un balazo en la clavícula y perdió el movimiento de su brazo. Nunca pudo volver a tener movimiento de su brazo izquierdo. Después él retó a duelo a dos gobernadores, a Mier y Terán y al gobernador Hernández Hernández. Los retó a duelo, se enfadó con ellos, ¿no? Y pues en un duelo mató a un personaje relacionado con Porfirio Díaz, y fue a dar a la cárcel. Estuvo 4 años en la cárcel de Veracruz. Después balaceó a un diputado en el Congreso. Pues era muy violento Salvador Díaz Mirón, pero son las dos facetas del gran lírico, ¿no? Las dos facetas. Como su personalidad arrogante, defendía mucho el honor, ¿no? Y por el otro, pues el gran poeta que fue. Su poesía es increíble. Y ojalá y quienes no la hayan leído, pues ahorita que nos están escuchando, puedan tener la oportunidad de conocer la poesía de Salvador Díaz Mirón. Incluido yo, me voy a Lascas. sumar a la lista para leerlo. Sí, por ahí justamente en el club de lectura algunos hemos mencionado que no nos llama mucho la atención, o más bien no la conocemos, no conocemos la poesía, y esta sería una introducción. Una introducción, empezar a leer poesía de Salvador Díaz Mirón, y si nos gusta, pues ya, como decíamos hace rato, seguramente buscaremos a otros poetas. De ahí nos seguimos. Príncipe de la lírica hispana fue llamado también. Excelente. Bastantes detalles para que vean la calidad de nuestro maestro de historia de hace apenas 20 años. Apenas. ¿Ya pasaron 20 años? Ya 20 años. Se fue muy rápido el tiempo, ¿no? Así es. Todavía lo recuerdo en las aulas. Todavía lo recuerdo en las aulas. Sacando puro 10. No creo, ¿eh? Memorables 7 y 8. También ya mencionábamos el otro día uno de los proyectos que nos encargaba, que querías que hiciéramos algo diferente. Pues justamente me imagino que en este sentido de que nos interesáramos por estos hechos históricos. Y yo arruiné uno de los cómics de mi hermano, seguramente saqué lo mínimo con esa mala historieta que hice. Pero bueno, te agradezco mucho, Pa, por estar con nosotros aquí en Muchas Tirando gracias. Libro. Gracias a Esperemos ustedes que por no- invitarme. Que no sea la última vez, que haya otras muchas, y sobre todo aquí también en
en la biblioteca del Colegio Preparatorio. Sí, gracias por el apoyo para la gestión del espacio, porque está precioso. Y la verdad es que vamos a poner unas fotos también al final, un pequeño video para que vean el espacio completo. Claro, y también Sí, agradecer a pues, todo el Colegio Preparatorio, al director, al nuevo director, ¿verdad? Luis Manuel, quien también nos permitió hacer esta grabación el día de hoy, y pues obviamente a todo el personal del Colegio Preparatorio de Jalapa. De todo corazón. Y pues hay una frase de cierre. Pues lean, amigos, aunque sean libros del siglo XV, XVI, Ya que pero hay que acercarse a los libros. Ernesto, ¿alguna frase final? No, pues igual creo que lo importante en este momento en que estamos viviendo es que se preparen y como siempre les he dicho a mis alumnos, hay que pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Excelente frase. Ahí Muchísimas está. gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Tirando Libro Robert. con Ernesto Romero. y con Amílcar. Nos vemos en el siguiente libro.